Michel de Notre-Dame Nostradamus. Michel de Notre-Dame nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, una ciudad pequeña y cerrada sobre sí misma, protegida por murallas de piedra clara que durante el día reflejaban el sol del sur de Francia y por la noche se volvían frías, casi blancas, bajo la luz de la luna. Las calles eran estrechas, irregulares, empedradas de forma desigual, con canales abiertos por donde corrían aguas sucias mezcladas con restos de comida, excrementos de animales y desechos humanos. El aire, especialmente en verano, tenía un olor persistente a humedad y descomposición. Las casas se levantaban unas junto a otras, de 2 o 3 pisos, con fachadas de piedra caliza y ventanas pequeñas para conservar el calor en invierno. En su interior la vida era austera, muebles de madera maciza, mesas gruesas marcadas por los años, bancos sin respaldo, cofres donde se guardaban telas y documentos. La luz entraba con dificultad, y por la noche se dependía de velas de sebo o lámparas de aceite. Michel creció en una familia que valoraba el conocimiento. Su padre, Jaume de Notre-Dame, notario, vestía túnicas sobrias de tonos oscuros, con mangas amplias y un cinturón de cuero del que colgaban llaves y pequeños instrumentos de escritura. Su madre, René de Saint-Rémy, llevaba vestidos largos de lana o lino, ceñidos al torso con delantales sencillos. Como muchas mujeres de la época, pasaba largas horas dentro del hogar, pero poseía educación básica y sabía leer, algo poco común. Desde niño, Michel fue silencioso y observador. No era un niño dado al juego ruidoso en las calles. Prefería sentarse a escuchar conversaciones de adultos, observar los cambios del cielo, seguir con la mirada el lento paso de los comerciantes y campesinos. Su abuelo materno, Jean de Saint-Rémy, fue quien despertó en él una mirada distinta sobre el mundo. Le habló de astronomía, de la relación que en aquel tiempo se creía inseparable entre los cuerpos celestes y la vida humana. Le enseñó a reconocer los ciclos, las estaciones, los movimientos aparentes de los planetas. En aquella época el cielo no era solo belleza, era explicación. Michel recibió educación en latín desde muy joven, leía textos antiguos, aprendía lógica y principios médicos básicos. La medicina del siglo XVI estaba profundamente ligada a la astrología, y esto marcó su formación desde el inicio. A los 14 años fue enviado a Aviñón para continuar sus estudios. Aviñón era una ciudad más grande, más ruidosa, con calles llenas de estudiantes, clérigos y comerciantes. Los jóvenes universitarios vestían túnicas largas, capas gruesas y zapatos gastados. Dormían en habitaciones compartidas, comían pan duro, sopas simples y vino aguado. El conocimiento se pagaba con incomodidad, pero su estancia fue interrumpida abruptamente. La peste apareció en la ciudad. La peste no llegaba como una tormenta repentina, llegaba en silencio. Primero un enfermo, luego otro. Después el olor, un olor espeso, difícil de describir, mezcla de sudor, fiebre, sangre y putrefacción. Las campanas comenzaron a sonar con más frecuencia. Las puertas se cerraban, las calles se vaciaban. Los enfermos desarrollaban bubones oscuros en el cuello, las axilas, la ingle. La fiebre los consumía en pocos días. La universidad cerró. Michel regresó a su ciudad natal. Años después ingresó a la Universidad de Montpellier, uno de los centros médicos más prestigiosos de Europa. Montpellier era un cruce de culturas. Allí convivían tradiciones cristianas, judías y árabes. Las aulas eran frías, los bancos duros, los debates intensos. Los estudiantes pasaban horas leyendo a Hipócrates y Galeno, discutiendo teorías sobre los humores del cuerpo, la influencia del clima y los astros en la enfermedad. Michel no solo aprendía de los libros, aprendía observando cuerpos enfermos, preparando remedios, estudiando hierbas. Esto lo llevó a conflictos con la universidad, ya que había ejercido como boticario, un oficio considerado manual y mal visto por los médicos académicos. Aún así, logró consolidarse como doctor. Fue ya como médico cuando enfrentó de lleno la peste. La peste azotaba ciudades enteras. Las calles se llenaban de cadáveres envueltos en telas ásperas. Las casas eran marcadas. Los médicos vestían túnicas largas hasta los tobillos, guantes de cuero, capas gruesas y, en algunos casos, máscaras primitivas. Se creía que el mal viajaba por el aire. Michel aplicó métodos inusuales: limpieza, ventilación, baños, preparados herbales. Rechazaba prácticas agresivas como la sangría excesiva
Esto le dio fama y enemigos. En 1531 se estableció en Agen. Allí se casó y formó una familia. Vivían de manera modesta pero estable. Su esposa, cuyo nombre no quedó registrado, vestía como una mujer de clase media. Vestidos largos de colores apagados, mangas ajustadas, cabello recogido. Sus hijos pequeños corrían por la casa, jugaban cerca del fuego, reían. Durante un tiempo Michel creyó haber encontrado descanso. Entonces la peste volvió. En el momento en que la enfermedad alcanzó su hogar, Michel no estaba allí. Se encontraba atendiendo enfermos en otra localidad, cumpliendo con su deber médico, mientras él caminaba entre casas marcadas, intentando salvar vidas ajenas. La muerte entró en la suya. No hay registros de una despedida. No hubo tiempo. Cuando regresó, encontró una casa silenciosa. Las calles de Agen estaban desiertas, las ventanas cerradas, el aire pesado. Su esposa y sus 2 hijos habían muerto víctimas de la peste. Los cuerpos ya no estaban. Habían sido retirados, probablemente enterrados en fosas comunes como era costumbre en los brotes. Michel llegó tarde. No pudo ayudarlos. No pudo aplicar su conocimiento. No pudo despedirse. La pérdida fue total. Este hecho marcó un antes y un después. Michel abandonó Agen, dejó su práctica estable y comenzó un largo periodo de viajes. Caminó por ciudades golpeadas por la peste, observó la fragilidad humana, escribió, reflexionó, se volvió más reservado, más silencioso. Fue en esos años de dolor, desplazamiento y estudio cuando comenzó a consolidarse el camino que lo llevaría a la astrología predictiva y a la escritura de sus profecías. Después de la muerte de su esposa y de sus hijos, Michel de Notre Dame no volvió a ser el mismo hombre que había sido. Los registros de la época no describen su dolor con palabras emotivas. No era costumbre. Pero el cambio en su vida es evidente por sus actos. Abandonó Agen sin ceremonia, sin despedidas públicas, dejando atrás una ciudad donde cada calle le recordaba lo que había perdido. Los caminos que recorrió durante los años siguientes eran polvorientos en verano y fangosos en invierno. Viajaba a pie o a caballo, llevando consigo libros, instrumentos de cálculo y pequeños frascos de hierbas secas. Dormía en posadas sencillas, habitaciones de techos bajos, paredes ennegrecidas por el humo y camas de paja. En muchas ciudades la peste aún dejaba huellas visibles. Puertas marcadas, ventanas selladas, iglesias con campanas que sonaban con demasiada frecuencia. Michel observaba todo. La reacción de las personas, el miedo reflejado en los rostros, la forma en que la enfermedad transformaba no solo los cuerpos sino también la moral colectiva. Aprendió que el ser humano, frente a la muerte, busca explicaciones más allá de lo visible. Fue en ese contexto cuando comenzó a estructurar su método predictivo. El método real, sin mito. Contrario a la imagen popular de rituales oscuros, el método de Nostradamus estaba basado en 3 pilares documentados: astrología judicial, cálculo matemático, estudio histórico comparativo. Michel trabajaba principalmente durante la noche, no porque creyera que la noche fuera mágica, sino porque era el momento de mayor silencio. En las casas del siglo XVI, el día estaba lleno de ruido: comerciantes, animales, vecinos, campanas. De noche todo se aquietaba. Se sentaba solo, generalmente después de la medianoche y antes del amanecer. Vestía ropa sencilla, túnica de lana clara o oscura sin adornos, ceñida al cuerpo para conservar el calor. Su escritorio era de madera gruesa, marcado por la cera derretida de innumerables velas. Sobre él colocaba pergaminos, tablas astronómicas y un recipiente con agua limpia. Este recipiente no era un objeto místico en el sentido moderno, era una superficie reflectante. Michel fijaba la mirada durante largos periodos, buscando imágenes, visiones claras sobrenaturales, concentrando la mente, aislándose del entorno. Esta práctica era conocida desde la antigüedad como un método de contemplación profunda. Luego comenzaba el cálculo. Utilizaba efemérides para determinar la posición de planetas, conjunciones, eclipses y ciclos largos. Creía, como muchos de su tiempo, que los grandes eventos históricos coincidían con configuraciones celestes específicas. Comparaba estas configuraciones con acontecimientos pasados: guerras, caídas de reinos, epidemias. Inmediatamente escribía. ¿Por qué escribía de forma oscura? Nostradamus no escribía así por teatralidad. Lo hacía por necesidad.
Vivía en una Europa donde una palabra mal interpretada podía llevar a la hoguera. La Inquisición vigilaba, y aunque la astrología era aceptada, la predicción directa del futuro político o religioso era peligrosa. Por eso escribió en cuartetas, usando metáforas, anagramas, mezclas de idiomas y referencias veladas. Él mismo explicó que el lenguaje oscuro protegía tanto al lector como al autor. No daba fechas exactas, no nombraba personas directamente, describía situaciones, símbolos, fuerzas. En 1547, cansado del vagar constante, Michel se estableció en Salon de Provence. Esta ciudad era más ordenada, más tranquila, las calles estaban mejor mantenidas, los mercados eran regulares, la vida social menos caótica que en ciudades golpeadas por la peste. Allí conoció a Anne Ponsarde. Anne era viuda, con recursos económicos y una posición respetable. Vestía vestidos largos de telas más finas que la mayoría, colores sobrios, cabello recogido con cuidado. No era una mujer joven, pero sí práctica, firme y discreta. Su matrimonio no fue pasional, sino funcional y estable. Le dio a Michel algo que había perdido. Estructura. Tuvieron 6 hijos. La casa se llenó de ruido, pasos, voces infantiles. Michel, ya mayor, observaba a sus hijos con una mezcla de afecto y distancia, marcado aún por la pérdida anterior. Fue en esta casa donde escribió la mayor parte de las centurias. Los que lo buscaban, campesinos que querían saber si la cosecha sería buena, comerciantes temerosos de guerras, nobles inquietos por su linaje, incluso miembros del clero, aunque en secreto, venían a él porque no hablaba como un charlatán, no prometía, no tranquilizaba, hablaba con cautela, y los que lo odiaban eran médicos tradicionales que lo veían como una amenaza. Teólogos desconfiaban de su lenguaje ambiguo. Algunos lo acusaban de superstición peligrosa. Hubo intentos de desacreditarlo, pero su prestigio y el respaldo real lo protegieron. Las profecías y nuestra época. Algunas cuartetas han sido asociadas por intérpretes modernos con grandes guerras globales, el uso de armas devastadoras, el ascenso de líderes autoritarios, epidemias de alcance mundial. Por ejemplo, referencias a fuego del cielo, grandes ciudades consumidas, multitudes enfermas, han sido relacionadas con eventos modernos. Estas asociaciones no son literales, sino interpretaciones posteriores. Nostradamus nunca escribió nombres como países modernos ni fechas específicas. Su obra está construida para atravesar siglos. En sus últimos años, la gota deformó su cuerpo. Sus piernas se hincharon. Caminar le resultaba doloroso. Pasaba más tiempo sentado escribiendo lentamente. Según relatos, la noche antes de morir dijo que no estaría vivo al amanecer. Murió en 1566. Dejó textos que más de 4 siglos después siguen inquietando al mundo. Cuando Michel de Notre Dame comenzó a escribir lo que después sería conocido como Las Centurias, no lo hizo de golpe, ni con la intención inmediata de crear una obra monumental. El proceso fue lento, fragmentado, casi obsesivo. Escribía, corregía, tachaba, reordenaba. Algunas noches avanzaba apenas unas líneas, otras varias cuartetas completas. La casa de Salon de Provence, donde pasó sus años más productivos, tenía un ambiente muy distinto al de sus primeros hogares. No era lujosa, pero sí sólida. Muros gruesos de piedra, pisos fríos, ventanas pequeñas. El estudio estaba apartado del ruido familiar. Allí, Nostradamus pasaba largas horas sentado, encorvado, con el rostro iluminado por una sola vela. El silencio era profundo. Solo se escuchaba el leve crujir de la madera, el raspar de la pluma sobre el pergamino y, en ocasiones, el viento golpeando las contraventanas. La estructura de las centurias. Las profecías fueron organizadas en grupos de 100 cuartetas, a los que llamó centurias. No están ordenadas cronológicamente. Este desorden no fue un error, fue deliberado. Nostradamus sabía que un orden temporal claro haría sus textos peligrosos. Cada cuarteta consta de 4 versos, escritos en un francés arcaico mezclado con latín, griego y palabras deformadas. Este estilo dificultaba la lectura directa incluso para sus contemporáneos. No describía hechos cotidianos. Se centraba en eventos de gran impacto. Guerras, muertes de gobernantes, epidemias, cambios de poder, catástrofes. En el contexto histórico, Europa vivía una época de inestabilidad constante. Guerras religiosas, conflictos dinásticos, hambrunas, brotes de peste.
La gente creía que el mundo podía terminar en cualquier momento. En ese clima, las palabras de Nostradamus no parecían absurdas. Parecían advertencias y profecías que afectaron su propia época. La más famosa fue la muerte del rey Enrique II de Francia. En una cuarteta, Nostradamus escribió sobre un joven león venciendo a uno viejo, atravesando su ojo en combate singular. En 1559, durante un torneo, el rey murió tras ser herido por una lanza que penetró su ojo. Este hecho cambió todo. De ser visto con cautela, Nostradamus pasó a ser temido y respetado. La corte lo tomó en serio. Catalina de Médici reforzó su protección. El miedo que generaba, no todos se sentían cómodos con él. Algunos nobles evitaban mirarlo directamente. Se decía que hablaba poco, que escuchaba demasiado. Su presencia generaba una sensación extraña. No de amenaza directa, sino de incomodidad. Para la gente común, era un hombre que sabía cosas que no deberían saberse. Y también están las profecías asociadas a guerras mayores. Siglos después, intérpretes relacionaron varias cuartetas con conflictos de escala continental y mundial. Se habla de dos grandes guerras prolongadas, de naciones enfrentadas durante años, de armas nunca vistas antes. Nostradamus no conocía conceptos como guerra mundial, pero describió enfrentamientos que involucraban a múltiples reinos y grandes pérdidas humanas. Algunas cuartetas mencionan regiones que hoy asociamos con Europa Central, zonas germánicas y orientales, líderes violentos, multitudes sometidas. Aquí es importante ser claro. Nostradamus no escribió nombres modernos ni fechas exactas. Las asociaciones con guerras del siglo XX son interpretaciones posteriores basadas en similitudes descriptivas, enfermedades y pandemias. Habiendo vivido varias pestes, Nostradamus describió con detalle el avance de enfermedades masivas. Habla de ciudades vacías, cuerpos sin sepultura, miedo colectivo. Para lectores modernos, algunas descripciones recuerdan pandemias recientes. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, estas cuartetas reflejan su experiencia directa con la peste bubónica, cambios climáticos y desastres. Algunas profecías mencionan sequías prolongadas, inundaciones, tierras estériles, incendios devastadores. En su tiempo, estos eventos eran comunes y se interpretaban como señales divinas. Hoy se leen bajo la luz del cambio climático, pero nuevamente, son lecturas modernas de textos antiguos. ¿Quiénes eran los protagonistas de sus profecías? Nostradamus describía gobernantes, líderes militares, pueblos enteros. Los describía como reyes, príncipes, hombres del norte, hombres del este. No usaba términos raciales modernos como caucásico, asiático o africano, ya que esos conceptos no existían como hoy. Sus referencias eran geográficas y culturales, no raciales. Con el paso de los siglos, las centurias fueron reinterpretadas una y otra vez. Cada generación creyó ver reflejado su propio tiempo. Esto no es una falla del texto, es parte de su construcción. Nostradamus escribió para que sus palabras sobrevivieran a su siglo. En sus últimos años, su salud se deterioró gravemente. La gota le impedía caminar. Su rostro estaba hinchado, su cuerpo pesado. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado. La noche antes de su muerte, dejó sus asuntos en orden. Murió el 2 de julio de 1566. Fue enterrado en Salon de Provence. Cuando Michel de Notre Dame murió en 1566, no dejó instrucciones sobre cómo debían leerse sus textos en el futuro. No explicó qué cuarteta correspondía a qué época, ni qué evento específico debía entenderse como cumplimiento de una profecía. Lo que dejó fue un cuerpo de escritos deliberadamente ambiguos, pensados para sobrevivir a su tiempo, sin ser destruidos por él. Durante siglos, las centurias permanecieron como una obra inquietante, leída con cautela. Cada generación, enfrentada a sus propias crisis, volvió a ellas buscando sentido. En el mundo contemporáneo, los intérpretes suelen leer a Nostradamus bajo tres ejes principales: crisis globales, colapso del orden establecido, transformaciones sociales profundas. No porque él conociera nuestro tiempo, sino porque describió patrones históricos que se repiten. Una de las cuartetas más citadas menciona grandes enfermedades extendiéndose por tierras amplias, ciudades paralizadas, multitudes encerradas y miedo colectivo. Para los lectores del siglo XXI, estas descripciones recuerdan pandemias recientes. Históricamente,
Nostradamus escribió desde la experiencia directa de la peste. Sin embargo, la forma en que describe el aislamiento, el temor y la alteración de la vida cotidiana hace que muchos crean que vio algo más allá de su siglo. Otra cuarteta habla de fuego descendiendo del cielo, grandes estruendos y ciudades destruidas en un instante. En su época, esto podía asociarse a incendios o artillería primitiva. En tiempos modernos algunos lo relacionan con bombardeos aéreos o incluso armas de gran poder destructivo. De nuevo, no es una predicción literal, sino una lectura moderna de símbolos antiguos. Varias cuartetas describen la aparición de líderes violentos, surgidos en tiempos de crisis, que prometen orden y traen destrucción. Estas figuras son descritas como hombres de regiones específicas, a menudo del norte o del este de Europa. Durante el siglo XX, muchos interpretaron estos versos como referencias a líderes totalitarios. Nostradamus nunca escribió nombres, pero la coincidencia simbólica fortaleció su fama. Nostradamus habló de sequías prolongadas, inundaciones repentinas, tierras que dejan de producir y hambre extendida. En el siglo XVI, estos eventos eran frecuentes, pero hoy se leen bajo la lente del cambio climático. La sensación de un mundo desequilibrado, descrita en sus textos, conecta fuertemente con la ansiedad contemporánea. Nostradamus nunca mencionó México como nación, ya que en su tiempo el territorio era conocido como la Nueva España. Sin embargo, algunas cuartetas hacen referencia a tierras nuevas más allá del océano, regiones conquistadas que con el tiempo se levantarán, y pueblos que sufrirán grandes sacudidas de la tierra. Estas líneas han sido interpretadas por algunos estudiosos modernos como referencias simbólicas al continente americano. En particular existen cuartetas que hablan de grandes movimientos de la tierra, ciudades derrumbadas, temblores que causan temor masivo. México, al ser una región históricamente afectada por terremotos, ha sido incluido en estas interpretaciones contemporáneas. Otras lecturas modernas asocian ciertos versos con crisis sociales profundas, violencia prolongada, conflictos internos y periodos de transformación dolorosa, fenómenos que muchos creen reconocer en la historia reciente de México. Es importante subrayar: estas asociaciones no son afirmaciones directas de Nostradamus, sino interpretaciones posteriores basadas en similitudes simbólicas. El porqué de su vigencia. Nostradamus sigue siendo leído no porque haya adivinado el futuro con exactitud, sino porque entendió algo fundamental. La historia humana se mueve en ciclos. Guerras, enfermedades, líderes carismáticos, colapsos, reconstrucciones. Él observó esos patrones en el pasado y los proyectó hacia adelante usando el lenguaje de su tiempo. Por eso sus textos parecen hablarle a cada época. ¿Cómo debe leerse hoy leído literalmente? Nostradamus confunde. Leído como metáfora histórica inquieta. Leído como espejo de la humanidad, permanece vigente. No fue un mago, no fue un profeta en el sentido bíblico, fue un médico, un observador, un hombre marcado por la pérdida que intentó comprender el caos de su mundo y dejar constancia de que ese caos no era nuevo, ni sería el último. Michel de Notre Dame murió hace más de 4 siglos, pero sus palabras siguen circulando en un mundo que, como el suyo, vive con miedo, incertidumbre y esperanza. Quizá esa sea su verdadera profecía. Si llegaste hasta aquí, regálame un like y suscríbete, comparte y presiona la campanita. Nos vemos en la siguiente historia.